Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Proyecciones positivas. El BBVA Research estima que este año la economía colombiana crecerá 7,5%. También calcularon cómo quedaría la inflación, las tasas de interés del Banco de la República y el dólar al cierre de este año. Nos acompaña esta noche Juana Telles, la autora de este estudio. El imparable precio del café. Sigue la buena racha en la cotización del grano colombiano. El precio de la carga se acercó ya hoy a un nuevo récord de casi 1.800.000 pesos. Veremos cuáles son las causas de esta alentadora noticia para las familias cafeteras del país. Nueva herramienta para las empresas. El Ministerio del Trabajo lanzó hoy la clasificación única de ocupaciones para Colombia. El viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe, nos explicará en qué consiste y cuáles son sus usos y sus beneficios. Comenzamos esta emisión hablando de la economía colombiana y lo que espera para el resto de este año una importante entidad financiera. Todo surge porque los analistas del BBVA Research presentaron hoy sus nuevos pronósticos económicos. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Juana Telles, economista jefe de esta unidad y una de las autoras de este informe. Doctora Telles, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes. Doctora Telles, cuando ustedes modifican sus proyecciones económicas, antes de hablar proyección por proyección, ¿qué factores tienen en cuenta? Hay varios factores que tenemos en cuenta. Uno primero que es muy importante es que la economía arrancó muy bien el año. El primer trimestre hasta abril la economía tuvo un crecimiento muy importante, una reactivación fuerte que había empezado ya en junio, pero que se sostuvo muchísimo y fue mucho mejor en la primera parte del año. Eso lo tenemos en cuenta. Y también en términos globales tenemos en cuenta la recuperación del mundo, que fue mejor que la esperada, y en particular la de Estados Unidos, que es uno de nuestros grandes socios comerciales. Esas cosas las incluimos acá como factores para revisar al alza la previsión del crecimiento de este año. ¿Cuánto, usted dice que revisaron al alza su proyección, en cuánto estaba y en cuánto queda ahora la estimación sobre el crecimiento económico para este año? Para este año estábamos viendo algo más cercano al 5,5% y ahora estamos pensando que la economía tiene posibilidades de crecer 7,5%, que es un crecimiento obviamente sobre una base bastante baja de la caída que tuvimos el año pasado, pero es un buen número, digamos, de actividad y que nos deja en una buena situación para el 2022. Y si nos comparamos con el 2019, ¿ya podríamos recuperarnos después de esa crisis de la pandemia? Bueno, estamos ya, digamos, ya alcanzamos los niveles de 2019, lo que teníamos en ese momento. Es como que nos devolvimos un poco, todavía no estamos volviendo al nivel de PIB que hubiéramos tenido si no pasara la pandemia. La pandemia tiene unos efectos que van a durar mucho más tiempo en permitirnos volver a la senda de crecimiento que esperábamos antes de la pandemia. Pero sí recuperamos los niveles del 2019 ya. Doctora Telles, primero veíamos a todos los analistas diciendo no, el paro va a generar unos enormes efectos sobre la economía y luego vemos a esos mismos analistas diciendo, siendo más optimistas y elevando sus proyecciones económicas. ¿Al final sí pegó muy duro o no pegó muy duro el paro sobre el crecimiento económico? Yo creo que sí pegó, digamos, yo creo que los datos, el paro, digamos, los bloqueos empiezan como en la primera, segunda semana de mayo y sí tienen efectos sobre la actividad. Es una realidad que sobre todo estos bloqueos que tuvimos tienen un efecto sobre las cadenas logísticas y afectaron la actividad de la industria, de servicios, como del lado de la oferta de la economía lo afectaron. Recordemos el caso del sur del país donde se perdió mucha actividad en esa semana. Entonces sí hay un efecto. La buena noticia, entre comillas, es que no paró la recuperación, pero sí tuvo un efecto. Probablemente estaríamos hablando de mejores números de crecimiento para este año si no tenemos estos bloqueos. Yo estoy convencida que tuvieron un efecto y un efecto importante sobre la economía, que es difícil de medir, pero que efectivamente está ahí. Un indicador muy importante para el crecimiento de cualquier economía es la inversión. ¿Ustedes tienen mediciones, expectativas? ¿Han visto algún efecto de la pérdida del grado de inversión en estas últimas semanas sobre los flujos de capital que llegan al país? Pero hay varias cosas. Sí, en términos, lo que hemos visto es
digamos, la decisión primero de S&P, luego de Fitch, ya está relativamente descontada. Siguen llegando flujos de capital, están llegando un poco más lentamente, pero siguen llegando flujos de capital al país y probablemente lo van a seguir haciendo según nuestros cálculos en 2021 y 2022. Sin embargo, ahí hay un riesgo que tenemos pendiente y que tenemos que estar atentos en la medida en que la política monetaria a nivel global va a cambiar. La liquidez va a empezar a disminuir, en algún momento en el 23 van a subir las tasas en Estados Unidos de la Fed, y todo eso nos pone un poquitico en una situación más complicada al no tener grado de inversión. Entonces, es un poco en términos de portafolio. En términos de la inversión extranjera, sigue llegando inversión extranjera, es un año con una inversión extranjera media, digamos que está creciendo, pero no tanto como lo que esperábamos, y también esperamos que se mantengan esos niveles para el 22. Doctora Telles, ¿han mirado ustedes el impacto del consumo, del gasto de los hogares colombianos? ¿Qué tanto este crecimiento o reactivación estará soportado por el consumo de los hogares? ¿Y qué tanto podría, o será un crecimiento más por la inversión del sector público? No, esta combinación va a ser mejor, digamos. Yo creo que es mucho más sana la combinación que vamos a ver este año, que estamos viendo este año y la que vamos a ver el año entrante, porque vamos a ver más una reactivación mejor del consumo privado. Este año estamos viendo una reactivación del consumo de bienes, de servicios también, pero sobre todo de bienes. Y el año entrante, cuando ya alcancemos la inmunidad de rebaño, vamos a tener un consumo de servicios mucho más fuerte. Entonces uno diría, consumo privado muy bien, e inversión privada, sobre todo inversión en maquinaria de equipo, reactivación de la inversión en construcción para vivienda. Eso va a ser tanto este año como el año entrante. El sector público va a estar un poco más retenido en la medida en que hay un déficit fiscal grande y no hay mucha capacidad de hacer inversión. Entiendo. Doctora Telles, hablemos ahora de los precios en la economía. Hay una gran preocupación en el mundo entero, ¿no? Por el regreso de la inflación, un regreso muy fuerte, muy acelerado en muchos lugares del mundo después de la crisis económica. ¿Cómo nos va a ir en términos de inflación al cierre de este año? Y bueno, ya hemos visto algunas presiones en las últimas semanas. Sí, a ver, mayo fue un mes con una presión muy fuerte de inflación, por lo que hablábamos antes, los bloqueos y toda esta afectación de la cadena logística, disminuyó el abastecimiento de alimentos y aumentó el precio de los alimentos. Entonces hay unos choques muy importantes que parecen temporales sobre la inflación, como en el caso de los alimentos, pero también hemos visto algún aumento en la inflación que no tiene que ver con alimentos. Por eso estamos aumentando nuestra previsión de crecimiento. Creemos que la inflación va a terminar este año más hacia el 3.7% y el año entrante 3.3%. Y los riesgos, diría yo, siguen siendo a la alza la inflación, igual que en el mundo. Esta reactivación del mundo, esta reactivación de Estados Unidos, de China, de la que hablábamos antes, esas cosas acompañadas, digamos, de unos choques de oferta también en el mundo, pues está generando presión sobre precios. Y eso, pues no somos ajenos a eso y se está viendo en precios de bienes importados. 3,7% para este año. Cuando arrancamos el 2021, en términos generales, los analistas esperaban una inflación del 2,6%, así que han crecido también las expectativas inflacionarias. Pero eso me lleva a otra pregunta y es ¿cómo reaccionaría, según lo que piensan ustedes, el Banco de la República ante esa presión inflacionaria? Porque cuando arrancamos este año, los expertos esperaban el primer movimiento en tasas de interés, el primer incremento apenas en el 2022. ¿Ustedes ahora, para cuándo están esperando esa primera subida en las tasas de interés? Estamos viendo un Banco Central que empieza a subir tasas efectivamente este semestre y que este semestre, segundo semestre del 2021, sube 50 puntos básicos, de a 25 puntos básicos creemos nosotros como es tradición en el Banco Central, y el año entrante sube otros 100 puntos básicos. Todavía esa tasa sigue siendo una tasa de política expansionista, pero sí va dando el mensaje de que hay que subir las tasas. Por estas combinaciones de crecimiento, inflación, el Banco Central va a tener que poner muchas cosas en la balanza, pero nosotros creemos que ya va a empezar, digamos, en este cambio de postura monetaria y empezar a subir gradualmente las tasas. Doctora Telles, para que la gente que nos está viendo nos entienda todas estas cifras muy macroeconómicas, muy espesas, etcétera, ¿es posible que estemos llegando al fin del ciclo de buenas tasas de interés en la economía históricamente bajas y esas tasas de interés que conseguimos nosotros en los bancos comerciales tan bajitas que han estado en muchas categorías de créditos podrían estar acabándose o llegando a su fin y también podrían empezar a subir?
Yo creo que esto, digamos, el Banco Central empieza a subir una tasa que se dice, pues se llama la tasa de referencia, que es la tasa sobre la que se construye todo el sistema de tasas de interés del sector financiero. Esto no se transmite inmediatamente en el sector financiero, se va a transmitir gradualmente. La buena noticia es que, como pensamos nosotros que la subida es gradual, también va a ser la subida va a ser gradual sobre las tasas del mercado. Entonces va a haber aumentos en tasas, pero se va a tardar, eso normalmente se tarda 3, 6 meses en transmitir esa tasa del Banco Central a los bancos comerciales y a los créditos que reciben las personas. Entonces va a ser un crecimiento gradual, pero sí va a ir subiendo. La buena noticia es que todavía no vamos a llegar a esos niveles que vimos antes, sino va a ser más gradual y se va a mantener en tasas más bajas también para la población. Una última pregunta sobre proyecciones, seguramente ustedes tienen, doctora Telles, y es que a la gente a esta altura del año le interesa mucho saber qué va a pasar con el dólar, pues porque se avecinan las vacaciones de fin de año, ya hay una mayor reapertura para viajar o para comprar los regalos de fin de año, etcétera. Hoy el dólar cerró en el punto más alto de este 2021, ya acercándose a 3.900 pesos. ¿Qué esperan ustedes sobre la tasa de cambio? Nosotros estamos viendo volatilidades en segunda parte del año, pero en particular estamos viendo algo más de devaluación que la mantenga como la estamos viendo hoy en estas semanas, en agosto, digamos, todavía cuando el Banco Central o la Reserva Federal haga anuncios de cuándo va a hacer su retiro de política monetaria, cuándo va a empezar a subir tasas, eso nos puede generar unos aumentos de tasa de cambio en Colombia en los meses de agosto, como algo parecido a lo que hemos visto en julio. Después estamos pensando que ya empieza a reducirse un poco la tasa y vamos a terminar el año más cerquita a los 3.750 pesos. Y después del año entrante estamos esperando una tasa que va a tener volatilidades, pero que efectivamente lo que esperamos es que se mantenga muy parecido al promedio de este año. Estamos esperando una devaluación de solo el 1% para el año entrante, con volatilidades y con picos, pero ahí. Yo lo que siempre digo, ya la tasa alta, la tasa de cambio llegó para quedarse y vamos a tener estos picos que hay que estar monitoreando efectivamente cuando uno quiere hacer decisiones de inversión o decisiones de viajes. Es decir, dólar caro por un buen tiempo. Doctora Telles, muchas gracias por estos minutos, por contarnos aquí sus proyecciones en Signo Pesos. Feliz noche. Muchas gracias. Ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día, muy pero muy importante para la economía de nuestro país. Es la siguiente: 1.790.000 pesos, 1.790.000 pesos, y corresponde al nuevo récord alcanzado hoy en el precio interno de la carga de café colombiano, según anunció la Federación Nacional de Cafeteros. En el mercado internacional, la libra de café se cotiza a $1.93. En el siguiente informe les contamos cuáles son las causas de esta buena racha en los precios del grano. Veamos. Las razones del alza de precios son dos. La primera, la fuerte crisis climática que está viviendo Brasil, el mayor productor de café en el mundo. Las zonas cafeteras productoras de arábico de Brasil experimentaron una helada que hoy se calcula con pérdidas del orden de 5 millones de sacos. La segunda razón es una masiva compra de contratos del grano a futuro por parte de los inversionistas, motivada por la preocupación que genera el déficit en la producción mundial. Nerviosos, los inversionistas han estado comprando futuros de café que han subido entonces en la bolsa 20 centavos en los 2 últimos días. Y a esto se suma la elevada tasa de cambio del dólar. Todo esto no solo significa más ingresos para las familias cafeteras, sino una buena señal de reactivación económica para el país. Esto permite que las familias puedan corregir o amortizar parte de esas pérdidas generadas en el sector semanas previas por temas de paro y bloqueos. Para los expertos en el tema, este es el momento para que los cafeteros empiecen a ahorrar. Tomar las medidas para que una parte de este incremento se pueda destinar al fondo que manejan los propios cafeteros, es decir, a recursos de los cafeteros, no recursos del gobierno, pero que sirvan para prever escenarios futuros de menores precios. Ahorrar parte de estos ingresos en este momento para cuando vengan épocas de vacas flacas, pues la regla de hierro en todos los precios de productos básicos es que todo lo que sube, baja. La producción de café pesa en crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario cerca de 3.5%.
Buena noticia entonces para la economía y para este sector. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Nuevos movimientos en la industria automotriz. Hyundai Colombia cambia de manos. Ya viene Juan Fernández con su movida empresarial. Continuamos en Signo Pesos. El Ministerio de Trabajo presentó hoy la clasificación única de ocupaciones para Colombia. Para entender la importancia y la utilidad de esta herramienta, le quiero dar la bienvenida al viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo, al doctor Andrés Felipe Uribe. Doctor Uribe, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches y muy buena noche a toda la audiencia de Caracol Digital. Doctor Uribe, ¿qué es esa clasificación única de ocupaciones? ¿En qué consiste? Bueno, Víctor, nosotros históricamente en Colombia hemos venido manejando dos clasificaciones de ocupaciones, que es la denominación que tienen las diferentes ocupaciones que existen en el mercado laboral. Por un lado teníamos el CNO, la clasificación nacional que administra el SENA, y por el otro la CIUO, la clasificación internacional que administra el DANE. Y las dos tienen atributos muy importantes, pero tener dos clasificaciones paralelas nos limita la capacidad de coordinar cosas tan elementales como la intermediación laboral o lograr la pertinencia en la formación del talento humano, que hemos hecho y que ha sido un trabajo bastante dispendioso porque se trata de clasificaciones y de códigos muy extensos. Hemos unificado estas dos clasificaciones, ya tenemos una única clasificación que se compone de 5 dígitos, 4 dígitos que nos hacen comparables con todo el mundo, que hace que nuestra clasificación de ocupaciones sea comparable con el resto del mundo, y un 5.º dígito que recoge las particularidades de las ocupaciones y competencias del mercado laboral colombiano. Así que hacer ahora el emparejamiento, por ejemplo, de alguien que va a buscar un trabajo en los sistemas de bolsas de empleo, en el servicio público de empleo, va a poder tener un emparejamiento mucho más efectivo con las vacantes que se están ofreciendo. Ese es un ejemplo de la utilidad de la clasificación unificada de ocupaciones. Es decir, alguien que esté buscando, o bueno, cualquier trabajador colombiano estaría en una de estas 4 o 5 categorías. Claro, esto tiene el compendio de todos los perfiles ocupacionales que se identificaron en el país. Aquí quiero rescatar que no es una labor de un equipo cerrado de trabajo. Aquí trabajó el Ministerio del Trabajo, trabajó el SENA, trabajó el DANE, y de manera muy importante el sector productivo, con más de 2.000 expertos de talento humano en el país, nos ayudó a identificar todos los perfiles. Así que cualquier ocupación que esté en el mercado de trabajo, cualquier vacante, cualquier oficio que yo quiera emplear, está dentro de la clasificación. Y bueno, ¿por qué no nos explica en términos generales un par de perfiles, más o menos ustedes qué tienen en cuenta para clasificar a la gente? Nivel educativo, nivel de ingresos, ¿cómo es eso? Es más que todo relacionado con las funciones, con el conocimiento, con las destrezas que tiene la persona. Aquí en realidad esto no determina el salario de alguien, pero sí la descripción del trabajo que puede realizar. Por ejemplo, podemos hablar, y tomo un ejemplo del sector público, un perfil ocupacional es el de un gerente público. Entonces fíjese que no es una identificación de un puesto en particular, no es que esté identificado viceministro de Trabajo o viceministro de Hacienda, sino que es el perfil ocupacional más general, más transversal, que recoge los conocimientos que puede tener una persona. Entonces, el código clasifica en diferentes grupos para todos los sectores de la economía los perfiles ocupacionales que son así, transversales, no dirigidos a un puesto en particular, sino a cómo esas capacidades y destrezas le permiten dentro de un área de la economía desempeñar ciertas labores. Es decir, esto me podría servir no para clasificar en un grupito a todos los ingenieros de sistemas del país, sino que los ingenieros de sistemas del país puedan de pronto identificar dónde podrían llegar a trabajar, no solo en empresas de tecnología, también en empresas, por ejemplo, de construcción o el sector público. ¿Más o menos le estoy entendiendo? Sí, por supuesto que sí, porque mis destrezas me permiten esa transversalidad. El ingeniero puede ser el soporte en una casa automotriz, puede ser el encargado
de la tecnología para comunicaciones, de un call center, puede desempeñarse en muchas áreas de la economía y lo que importa son sus destrezas. Entonces, no se trata de encasillar a la gente, sino de todo lo contrario, aprovechar que todas las profesiones tienen alcances transversales y que a la hora de ir a buscar trabajo, por ejemplo, esas vacantes en una bolsa de empleo le permitan obtener oportunidades en todos los sectores de la economía y no en sectores particulares. Y por otra parte, también permite que las entidades que forman el talento humano, como el SENA o como las CTDH, las formadoras de talento humano del sector privado, también ofrezcan esa formación de manera transversal y que la persona se forme en cualidades transversales y que no quede encasillada en una sola especialidad. ¿Esto nos puede servir para compararnos internacionalmente? Es decir, este grupo de trabajadores está un poquito quedadito frente a las competencias que deberían tener cuando nos medimos con otros países. ¿Ese tipo de conclusiones se podrían obtener? Yo creo que lo que hace es nivelar la cancha para yo, por ejemplo, poder, con una instrucción y con una formación que adquirí en Colombia, poder buscar oportunidades mucho más fácil por fuera del país. Y de hecho funcionan las dos vías. Entiendo. Alguien con formación en Colombia puede lograr esa movilidad para trabajar y homologar sus conocimientos o sus destrezas en otros países, y también le abre la cancha a extranjeros para que trabajen en el país y homologuen de una manera más eficiente sus habilidades y sus conocimientos. Entiendo. Bueno, esto en cuanto a los beneficios para quien esté buscando un empleo, un trabajo, pero ¿esto cómo le puede servir al gobierno nacional para definir políticas públicas en temas laborales? Este es el lenguaje base, porque esa pregunta suya es muy buena, porque uno cómo llega a la pertinencia, digamos, en la formación del talento humano. Eso funciona con el diálogo que estamos planteando en lo que llamamos el Sistema Nacional de Cualificaciones, para que la formación técnica y la formación académica del país responda a las necesidades productivas del país. Pero esta clasificación que lanzamos el día de hoy, lo que nos da es la base para que ese lenguaje sea común, para que el lenguaje de los formadores de talento sea igual al lenguaje del aparato productivo, que es el que ofrece los empleos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es un tema así de básico, que es tener un lenguaje común para tener una mejor formación para el trabajo, que es otro trabajo dispendioso, pero la utilidad y la importancia de la clasificación es esa base, esa estructura para tener el mismo lenguaje que nos permita evolucionar en una mejor formación para el trabajo. Una última pregunta, doctor Uribe. ¿Ustedes tuvieron en cuenta trabajadores en todos los sectores, en todas las actividades económicas del país, inclusive las informales? Claro que sí, porque fíjese que lo que estamos partiendo a partir de esta clasificación de ocupaciones es un compendio de competencias, es un compendio de ocupaciones. Así que la idea es que, si bien hay gente que ha tenido una formación, llamémosla informal, pueda acceder a los sistemas de formación y formalizar esas competencias. Así que efectivamente las destrezas y los conocimientos que estamos reconociendo a través del código comprenden cualquier tipo de instrucción. Yo, como colombiano y trabajador, ¿puedo consultar en cuál grupo estoy? Sí, por supuesto. El DANE es el custodio de la clasificación, y también el decreto 654 en su anexo contiene la información sobre los códigos. Doctor Uribe, gracias por acompañarnos, por explicarnos este tema, la importancia para el país. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, mil gracias y muy buena noche para todos. Hablando entonces de las bases de datos del mercado laboral. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántas empresas se crearon aquí en nuestro país durante el primer semestre de este año. En minutos regresamos. Y llega Juan Fernández, cargado de noticias del mundo empresarial. Buenas noches, Juan. Su tema para hoy, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hay movimientos en el negocio de los automóviles con ese cambio de representante de Hyundai en Colombia, que está en manos, o estaba, del grupo ecuatoriano El Juri, y que ahora pasará al grupo chileno SK Bergé. Y lo que parece es que después de ese lío tremendo de hace algunos años en el que el grupo ecuatoriano se quedó con la representación de la marca coreana, que por años tuvo Carlos Matos, los números no les han favorecido. Hyundai se hizo conocida en Colombia por Matos, al fin y al cabo, quien acabó en esa disputa legal sobre los derechos
de la representación y que los ecuatorianos tomaron a finales de 2016. Y en ese negocio de los vehículos, los acuerdos de representación por las inversiones que conllevan se firman por varios años. Así es que esta salida del grupo El Juri se da pronto y quizás tiene que ver con que la marca pues no ha tenido esos primeros lugares en ventas que quizá alcanzó o rasguñó durante años. En junio, por ejemplo, pasado, Hyundai vendió 630 vehículos y está en el puesto 9 en el mercado colombiano, un lugar del que no ha podido sacudirse desde hace algún tiempo. SK Berger, que tiene en Colombia la representación de marcas como Fiat, Chrysler, Peugeot y Opel, vende más de 150.000 millones de pesos al año entre todas sus marcas, y con esta nueva marca pues espera poder alcanzar una cuota del 10% del mercado. Además de Colombia, opera en Chile, en Perú y en Argentina. Así es que, Víctor, pues se vienen cambios en los negocios de vehículos en el país. Juan, gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Más información aquí en Signo Pesos. Singapur será el primer estado asociado de la Alianza del Pacífico, un pacto comercial internacional del cual Colombia hace parte junto con México, Chile y también con Perú. La ministra de Comercio, María Jimena Lombana, nos cuenta detalles de esta noticia. Tras 4 años de deliberaciones, concluyeron las negociaciones para el Acuerdo de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y el país asiático, las que iniciaron en 2017. El nuevo acuerdo comercial, que se firmará en diciembre, trae muchas ventajas. Permitirá fortalecer el intercambio no solo con Singapur, sino con la región Asia-Pacífico. Generará oportunidades adicionales para incrementar el flujo de bienes, servicios e inversión. En 2019, el comercio total de bienes con Singapur y la Alianza del Pacífico fue de $6.100 millones, lo que representó el 32.3% del comercio total de bienes con América Latina. Las dos partes explorarán áreas de colaboración en tecnología y economía digital a través de las ventanillas únicas de comercio exterior, administración de puertos, logística, infraestructura, soluciones urbanas, colaboración energética y comercio de alimentos. Este acuerdo reafirma el compromiso de los países de la Alianza a favor de la integración regional y el libre comercio y la articulación con los países que conforman el bloque Asia-Pacífico. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.866 pesos con 86 centavos. El dólar más caro en lo que va del año, de hecho el dólar más caro desde octubre. Petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,94%, se ubica en $73 con 63 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió, quedó en promedio para mañana 1.170.000 pesos por carga en promedio, máximo histórico. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia subió muy poco, 0,09%. Acción más valorizada, Corfi colombiana, ganancia de 2,24%. Acción que más cayó, Avianca, luego de noticias relacionadas con su proceso de bancarrota. Hoy la acción tuvo una pérdida superior al 13%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La creación de empresas en Colombia avanza este año a buen ritmo. La Federación o Confecámaras, que agremia a todas las cámaras de comercio del país, reveló que en el primer semestre de este año se crearon 166.300 nuevas unidades de negocio. Eso significa un aumento del 26,2% frente al primer semestre del año pasado. El 74,7% de las nuevas empresas, la mayoría, son compañías bajo la figura personas naturales y el 25,3% están clasificadas como sociedades. Por tamaños, el 99,5% de los nuevos negocios están en la categoría de las microempresas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.